Bueno, yo quería hacerles como una retroalimentación, o quiero hacerle una retroalimentación de lo que fue el ejercicio del taller pasado. Lo que realmente quería, o sea, mi fin era que trataran de mirar ese ejercicio desde el punto de vista secuencial. Porque estamos hablando ya del mundo secuencial. Recuerden que desde la semana pasada les dije que ya entramos a la parte de la electrónica lógica digital tipo secuencial. Toda aquella que maneja los conceptos de almacenamiento, retardos o sincronización. Cuando hablamos de retardos es un diferido en el tiempo, o sea, hay unos retardos para la ejecución o procesamiento de una información para dar un resultado o una respuesta, unas respuestas dadas. Desde el punto de vista memoria, porque ya se hizo una introducción de lo que son las memorias básicas, como son los flip-flops, que es la memoria básica binaria. Los tipos de flip-flops, C-reset, JK, que es un perfeccionamiento de los C-reset, RS, los JK, los D, tipo datos, y los T, toggle o trigger. Hay un poco de terminología técnica por si alguien está interesado o tiene alguna pregunta cuando consultamos, ya que he tratado de esta asignatura volcarla más por los criterios y los conceptos que por la parte técnica menuda, como mirar los chips, aunque hago algunas referencias a ellos en algunos documentos. Y pues obviamente mucho más interesante cuando ya han visto algunos de ustedes electrónica, como poder adentrarse en ese mundo. Entonces, cuando hablamos de secuencial, es como mirando esa parte: memoria, retardos, sincronización. Y cuando hablamos de sincronización, hablamos es de relojes. Recordemos, o tengamos presente más bien, que toda la tarjetería electrónica en general hoy día maneja unidades de reloj, que son unas pastillitas metálicas como ovaladas, que son cristales de cuarzo. Pero también hay equipos electrónicos o generadores de reloj que se pueden hacer con las mismas compuertas lógicas digitales, colocándole condensadores y resistencias, para los que no saben o sabían de esta situación, de este tema. Y los relojes obviamente tienen que ver con el sincronismo, pero ahí no termina todo lo de la lógica, lo de la electrónica lógica digital secuencial como término genérico. Cuando hablamos secuencial también, que era lo que yo quería del taller, es teniendo en cuenta unos estados previos. Cuando uno tiene un estado previo, tiene que tener presente ese estado previo para el nuevo análisis del nuevo estado que va a analizar. En otras palabras, cuando tengo una nueva combinación de entradas para obtener una salida, me baso en un estado anterior para poder hacer los cambios que voy a aplicar en este momento, la nueva combinación. O sea, tengo en cuenta el estado previo para los cambios que voy a hacer en las entradas ahora en este momento, y basado en esos estados previos también hay unos resultados secuenciales que dan una respuesta. Entonces, yo hice mucho énfasis, no sé si me pusieron atención o veo que de pronto no me pusieron mucha atención en esa parte, donde les dije que para el análisis de los flip-flops se acostumbraba no empezar con la secuencia 00, por ejemplo en un flip-flop set reset 00, sino, por ejemplo, set 0 reset igual a 1. Y les insistí mucho en esa parte. Algunos hicieron caso omiso de lo que les dije, e inclusive no me colocaron el estado en el que se suponía debería quedar el flip-flop, que es estado permanente o memorización, estado de limpieza o clareo o reseteo, como dice uno en nuestro argot Spanglish, resetearlo, limpiarlo, reponerlo, o cambiar el estado, en este caso como
cambiar el estado. Y en el caso del flip-flop set reset, como ya por definición lo habíamos dicho, cuando se tiene una entrada 1-1, o sea, set igual a 1 y reset igual a 1, hay una salida indefinida. ¿Por qué? Porque si usted tenía un 0-0 previo en el set reset y va a poner un 1-1, es probable que la salida tenga o un 0-0 o un 1-1. Entonces, no podría tener en la puerta de salida Q y no Q. Recuerde que en todos estos circuitos ya las salidas no solo se contabiliza el Q, sino el no Q, perdón. Entonces, si yo tengo un Q que es 1, el no Q debe ser 0. O si tengo un Q 0, el no Q debe ser 1. Entonces, cuando hablamos de estado indefinido e indeterminado, es que a la salida podemos tener 1, 1 y 1. Y eso, digamos que desde el punto de vista de la electrónica lógica digital secuencial, es inadmisible. Entonces, por eso fue que se creó o se perfeccionó el flip-flop set reset para el JK. Vamos a ver si hoy sí me deja compartir el archivo, si no me toca subirlo a la plataforma para mostrarles en secuencia lo que es el flip-flop set reset desde ese punto de vista estados, con estado previo y el estado siguiente. Me basé para esa explicación justamente en el video de YouTube que les compartí la semana pasada cuando ustedes estaban en pleno taller para, correcto, ahora sí me lo está dejando compartir. Entonces, lo que queremos es, flip-flop es una memoria básica, binaria. Es un circuito secuencial que retarda, es una memoria o depende de un estado anterior. Entonces, quería hacer énfasis como en eso. Obviamente, pues yo simplemente hago seguimiento de su trabajo. Aquí teníamos como la situación inicial de flip-flop set reset, donde lo tenemos, como les había dicho, es mucho más fácil entender el funcionamiento de un flip-flop cuando lo tomamos con compuertas NOR, no con compuertas NAND, que también se puede hacer el análisis, aunque la tabla de la verdad cambia un poco, pero el sentido es similar en su funcionamiento. Entonces siempre tendremos unas entradas SR, una salida Q y su complementaria que es no Q. A nosotros nos interesa mucho es la Q. Como pueden ver aquí en el diagrama, el Q no está en la parte de arriba, sino que está en la parte de abajo. Como quien dice, está en la parte horizontal de la entrada R, ¿cierto? Y el no Q en la parte horizontal, en la misma parte horizontal de la entrada S, set. Set es poner, reset es reponer, limpiar o clarear. Eso como punto de partida, porque recuerden que en el flip-flop set reset NAND ya entonces es una configuración similar. Bueno, este es un flip-flop sin señal de reloj, ¿no? Que alguno de ustedes me hizo como todos los análisis de todos los tipos de flip-flop basados en más que todo en el set reset y los JK, que es el perfeccionamiento del set reset. Y lo hizo también con señal de reloj, con sincronización. Pero a mí me interesa el funcionamiento básico, que lo entienda por lo menos desde el punto de vista tablas de verdad y secuencial. En el NAND, como les quería decir, haga de cuenta que aquí ya no tengo una NOR y una NOR, sino una NAND y una NAND, entonces el Q sí es en el lado de arriba y el no Q es en el lado de abajo. Pero en este que es flip-flop con NORs, el Q está en la parte de abajo y el no Q en la parte de arriba. Bueno. La primera combinación. ¿Cuál es la primera combinación? La primera combinación no es la de 0-0. Por eso yo les insistía mucho antes de empezar el taller. Muchachos, ojalá empiecen el análisis con la combinación 0-1, que es set puesto a 0, reset igual a 1. Cuando uno dice reset igual a 1, casi que automáticamente es pensar que el Q va a ser igual a 0, porque está limpiando, está clareando. Y cuando pone set igual a 1, con el R cambiado, está pensando automáticamente que la salida es Q. Pero como aquí estamos haciendo el análisis paso por paso, vamos a analizar en esta primera combinación que el set es igual a 0 y que el R es igual a 1. Entonces, si el S es igual a 0 y el R es igual a 1, empecemos por el lado de abajo. Si yo tengo un 1 en una compuerta OR, 1 más 0 da 1, 1 más 1 da 1. Entonces, siempre que tenga un 1, tendré un 1.
en su compuerta de salida OR, pero como es negada NOR, entonces su salida es 0. Ese 0 lo reinyecto en la puerta contraria del NOR opuesto, y entonces aquí ya tengo un 0 más un 0, la salida es 0, y como es invertida, tengo un 1. Entonces ahí tengo esa salida que es 0, 1. Esa es la primera secuencia o combinación. La segunda combinación vendría a ser algo así como cuando yo pongo el set igual a 1 y el reset igual a 0. Entonces, cuando yo tengo el set igual a 1, 1 más cualquier cosa es 1, y como es cambiado es 0. Meto la retroalimentación aquí abajo, 0, y como el reset es igual a 0, 0 con 0, la salida es 0, y como se niega es igual a 1. Entonces tengo lo opuesto del anterior caso. Cuando el set era igual a 0 y el reset igual a 1, era como clarear, limpiar. O sea, 0 en la salida Q. Y cuando tengo set igual a 1 y reset igual a 0, entonces tengo un 1 en la salida Q, que es la que me interesa realmente, y un 0 en la no Q, que es como un ajuste, como un cambio, digámoslo así. La tercera secuencia o tercera combinación sería cuando tengo, por ejemplo, el 0 en el set y un 0 en el reset. Entonces, si tengo un 0, recuerde que tengo que tener en cuenta el estado previo, ¿cierto? Tengo un 0 aquí en el reset y un 0 acá, perdón, un 0, entonces 0 con 0 da 0, y aquí tengo un 1. Este 1 lo retroalimento acá, y como en el set tengo otro 0, entonces 0 con 1 da 1, y como 1 es negado, daría 0. Entonces tendría una condición 0, 1, que es como mantener un estado que ya tenía antes, es como un estado de memorización. O sea, como que no cambia aquí en el 1 del Q que traía, 1, entonces como el Q permanece, entonces con valor a 1, entonces dice, ahora sí estoy memorizando. Por eso en algunas explicaciones de flip-flop se reset, uno dice memoriza, permanece. Cuando dice permanece es porque memoriza. ¿Por qué? Porque en el anterior estado Q era igual a 1 y ahora permanece igual, 1. Entonces uno dice memoriza, permanece. Entonces ese es el sentido del ejercicio, como tener en cuenta la secuencia, el estado previo, para saber cómo queda el siguiente estado. Y obviamente la cuarta combinación, que sería el estado de indeterminación o indefinición, cuando ambos son 1, 1, porque es casi como tener, aquí no se pintó realmente, pero es como tener un 0, 0 a la salida o un 1 a la salida, un 1, 1 a la salida. Entonces, eso era básicamente el ejercicio de la parte secuencial que les quería mostrar en cuanto a la definición del taller de la clase pasada. Luego, ahora cuando vayamos a entrar antes del quiz, entonces voy a hacer una retroalimentación de lo que vimos la semana pasada, de lo que fue los tipos de flip-flops, los tipos de registros de desplazamiento, los codificadores, los decodificadores, los multiplexores y los demultiplexores, que básicamente serían como el basamento, la parte fundamental, digámoslo así, en la cual se basa la electrónica lógica digital para todo lo que son los contadores, sumadores, restadores, multiplicadores, divisores. Que eso ya desde el punto de vista de la arquitectura se plasma en lo que es la unidad aritmética lógica. La unidad aritmética lógica ya maneja todas las operaciones básicas del álgebra booleana: sumadores, restadores, multiplicadores y divisores. Y obviamente ya cuando nos metamos en la arquitectura, ahorita vamos a hablar sobre eso, integramos en el microprocesador como tal no solo esa unidad aritmética lógica, sino los buses de datos, el bus de direcciones y el bus de sistema, más los registros, que no vienen a ser registros de desplazamiento, que es lo que hemos estado mirando, no, son registros que tienen unos nombres, unas letras definidas dentro del microprocesador para poder agilizar la información entre las operaciones y los ciclos de reloj que ejerce la máquina, que ejecuta la máquina,
y el exterior a través, hoy día, de la memoria caché, que recordemos que los procesadores, microprocesadores hasta hace algún año, 2 años atrás, tenían hasta las memorias caché L1, L2 y L3. Ahora inclusive hay microprocesadores con memoria caché L4. Entonces, también esas capacidades de las memorias caché se han ampliado y son de mayor capacidad de almacenamiento, y es como una interfase entre el microprocesador que maneja unas velocidades gigantescas, ya hablamos de gigahertz, y las memorias RAM, y salir al exterior a través de los periféricos, a través de los buses de direccionamiento o los buses de entrada y salida, digámoslo así. Entonces, volviendo aquí, ya les voy a compartir la plataforma para lo que sería el día de hoy. Yo puse de referencia aquí tutoría 5 por la retroalimentación, pero obviamente ahora antes del quiz hago otro pequeño repaso sobre eso. Entonces, es hacer la retroalimentación o repaso de lo visto, y como objetivo personal para esta semana es conocer los elementos funcionales de un computador, haciendo también énfasis en los medios de almacenamiento tanto temporales como permanentes o masivos. Se hará el taller 6 de la sesión y se accederá al quiz 2, parcial individual por plataforma. Obviamente, pues ahí hice como un vistazo a lo que es un microprocesador, y ustedes verán a unos chips. En realidad, las máquinas, los computadores tienen una cosa que es el South Bridge y el North Bridge, que es la zona norte, y el puente norte y el puente sur, que de pronto podemos hacer un repaso desde el punto de vista conceptual en la próxima clase, no sé si al final de esta, de lo que es el North Bridge y el South Bridge, porque estructuralmente hablando, desde el punto de vista arquitectura como tal, de todos los equipos de cómputo, hoy día manejan y conservan esa estructura del puente norte, puente sur, que tiene mucho que ver como en las interfaces que hay desde el microprocesador hacia el exterior, como uno, por un lado, hacia las memorias, y desde el otro punto de vista hacia los periféricos, digámoslo así. Entonces, voy a abrir el documento Elementos funcionales de un computador, se los voy a compartir. Ese es el ítem, el primer ítem de hoy. Permítanme, los comparto. Esto, ustedes abren la plataforma y automáticamente se abre este documento que se llama Elementos funcionales del computador. Es un documento muy pequeño que lo he extraído directamente del módulo. Como siempre les he dicho, si ustedes quieren hacer alguna consulta, lo pueden hacer a través directamente del módulo de seguimiento que tenemos de la asignatura, o pueden entrar a la misma biblioteca. Vale la pena, para recordarle, nos acaba de llegar un correo por parte de Coordinación Académica, se los voy a leer, donde dice: comparte información de interés general para toda la comunidad estudiantil. Primero, datos de acceso. Recordemos el acceso a la biblioteca virtual Uniremington. Desde la dirección académica fueron gestionados los usuarios y las claves de acceso de todos los estudiantes en todos los niveles tecnológicos y de pregrado de nuestra institución educativa. Los estudiantes interesados en solicitar los datos de acceso deben comunicarse con Registro y Control Académico al 317-2000, extensión 106-107. El enlace de datos es como está ahí en la misma plataforma de Moodle. Eso por un lado, para la biblioteca, quien quiera profundizar en algún tema, entrar a la biblioteca y basados en la bibliografía, pues tener acceso a todos los documentos de la asignatura como tal. Segundo, promocionar gratis su empresa, su negocio, su emprendimiento o su servicio. Oh, muchachos, bien interesante. ¿Tienes una empresa, negocio o emprendimiento y deseas que tus compañeros de la U lo conozcan? Entonces envía eso a bienestar@funec.org. Lo siguiente: primero, la foto de tu negocio, logo o marca, una sola foto que te identifique. B, descripción de los productos que vendes o servicios que ofreces. C,
Un contacto. Para este punto puedes incluir servicio de domicilio, teléfonos, correos y redes sociales. Esto es con el fin de, como una especie de lema, vamos a ayudarnos entre todos para salir adelante juntos. Espero contar con el apoyo de todos ustedes. Ese es como el mensaje que nos ha enviado hoy Dirección Coordinación Académica, como para tener en cuenta también sus emprendimientos, si alguno de ustedes tiene un emprendimiento, para ayudarlos a promocionar también. Entonces vean que sí es interesante todas estas llamados, digámoslo así, o recomendaciones que nos hace la universidad para ayudarles y facilitarles sus emprendimientos también. Bueno, retomando el tema, entonces en la parte funcional de un computador, digamos lo que a nivel de bloques uno lo puede mirar así, como una CPU, que es la unidad central de procesamiento, que es donde está el microprocesador, el chip como tal, la memoria, que en este caso será la memoria RAM, y los periféricos de entrada y salida, como ya sabemos, los ratones, las pantallas, el teclado, etcétera, etcétera. Y como buses hay un System Bus, que es el bus de sistema general, que son básicamente tres, que es el bus de control, el bus de direcciones y el bus de datos. Por eso es que en la plataforma ahí yo les monté como esa gráfica de un chip, de un microprocesador, que tiene pistas por todas las cuatro aristas, como intercomunicándose con todo. Eso sería básicamente los diferentes buses. Los buses de control, el bus de direcciones y el bus de datos. Y aquí vamos a hablar un poquito de los conceptos, de forma muy simple, pero muy concreta, de cada uno de estos partes que componen la arquitectura funcionalmente de un computador. Esta está relacionada con lo que se conoce la arquitectura del computador, que fue definida por el matemático John von Neumann, considerado como el primer científico en computación. Eso es por el año 30 del siglo pasado. Es posible definir y clasificar de manera diferente las partes funcionales de un computador, ya que dependen del diseño específico. Como ejemplo, podemos comentar que los primeros computadores personales, la unidad de procesamiento matemático, era un circuito integrado aparte, y más tarde se integró al circuito integrado de la unidad de procesamiento, hoy llamada CPU, unidad de procesamiento de control, o central, digámoslo así. Solo para tener una idea o modelo básico de las partes funcionales de un computador, podemos partir de la figura del señor Galeano, 2011, donde se muestra transversalmente lo que se conoce como el bus de conexiones y tres partes básicas que son. La CPU, que es la unidad de procesamiento central o el cerebro del computador. Esta unidad es las... bueno, perdón. Cuando hablábamos aquí que antiguamente el microprocesador era un solo chip, es cierto. En la informática se empezó con un chip que era el 8008, luego pasamos al 8080, luego pasamos al 8086, luego lo pasamos al 80186, 80286. A mí me tocó toda esa historia, muchachos. Luego el 8286, luego el 8386. Luego llegamos al 8486 y de ahí saltamos al famoso microprocesador Pentium. Estamos hablando de Intel, ¿no? Porque AMD es la competencia. Y hoy día la ARM, la otra competencia muy fuerte que ya empieza a pisar muy duro con los microcomputadores, no solamente con los móviles. Y ya entramos con el Pentium, Pentium 1, Pentium 2, y después ya se desarrollaron los Core Duo, Core 2 Duo, los Intel Celeron, y ya entramos a la nueva gama de microprocesadores como Core i3, Core i5, Core i9, Core i7, Core i9, ya hay Core i10. Entonces, eso por el punto de vista del microprocesador. Los computadores modernos han evolucionado a lo que se conoce como computación en paralelo. Ojo, hay una terminología técnica en los documentos técnicos, así como hablamos del datasheet, como la hoja de datos de especificaciones técnicas de componentes o en electrónica, los datasheets en inglés, que es la hoja de datos, las características, las especificaciones técnicas de los elementos, de los componentes electrónicos. Así también aquí en informática, cuando hablamos de computación en paralelo, es de threading. De threading es hilos. Ojo,
Cuando hablamos de hilos es procesamiento paralelo, procesamiento por hilos. Ya no hablamos de un solo hilo que ¿cómo decirlo? Podríamos decir que era solamente una sola cabeza, un solo núcleo. Ya los microprocesadores son de 2 núcleos, de 4 núcleos, de 8 núcleos, de 16, de 32 y hasta de más núcleos. Recordemos que inclusive ya miren que muchos microprocesadores de los equipos móviles, de los celulares, son octa-core y que hay muchas plataformas que si no son octa-core los chips en los móviles, en los celulares, no corren bien, como por decir una plataforma de Uber, bueno, qué sé yo. La CPU, entonces, lo cual significa, perdón, en eso de computación en paralelo, de hilos o multihilos, lo cual significa que pueden tener varias de estas CPUs funcionando al mismo tiempo. O sea, en ese mismo enchape o pastilla electrónica, en ese mismo chip, en esa multicucaracha, digámoslo así, de múltiples pines, tenemos varias cabezas, varios núcleos, que es lo que permite que funcionen en paralelo. 2 núcleos, 2 hilos, 4 núcleos, 4 hilos, 8 núcleos, 8 hilos, o sea que pueden trabajar independientemente, o sea, en paralelo. Si hay una que falla o no responde en ese momento, la otra con las tareas que tenga sigue funcionando. Lo que nos permite hacer el funcionamiento multiprocesamiento, multitarea, etc. La CPU dispone internamente de un oscilador o reloj que sincroniza la realización de cada una de sus operaciones o instrucciones, porque los microprocesadores funcionan con ciclos de reloj por instrucciones, y mientras mayor es la frecuencia de ese reloj, su velocidad de procesamiento obviamente es mayor. Eso desde el punto de vista de la CPU. O sea, la CPU hoy día ya la miramos como un conjunto, como un todo. Antiguamente la mirábamos el microprocesador por aparte, la memoria por aparte, los chips de direccionamiento aparte, etc. Hoy en día es en un solo chip que condensa la unidad aritmética lógica, la función de control, la función de direccionamiento, la función de acceso a memoria, la función de acceso a los periféricos de entrada y salida. La memoria es la unidad de memoria y también se refiere a ella como la RAM. RAM es del inglés Random Access Memory, o sea, acceso aleatorio de memoria. Random es aleatorio. Esta unidad es la que almacena la información requerida en el procesamiento y se comunica directamente con la CPU para tener acceso a sus diferentes partes o posiciones de memoria. Cuando hablamos de eso de que a diferentes partes o posiciones de memoria, es que cuando hablamos de memorias en los computadores, los microcomputadores, mainframes, supercomputadores, la memoria siempre es direccionable, o sea, hay un posicionamiento físicamente direccionable respecto del microprocesador, o sea, el microprocesador maneja el acceso a la memoria o viceversa por unas posiciones físicas. Ya desde el punto de vista del sistema operativo, no sé si ustedes lo saben, todo esto se maneja por un concepto que se llama paginación. Paginación para manejar los direccionamientos de memoria. Así sean de 32 bits, de 64 bits, se maneja todo a través del sistema operativo por paginación. Bueno, entre más rápida, mientras más grande y veloz sea la memoria RAM, la frecuencia de reloj, o sea, entre mayor frecuencia de reloj, más valor sea su frecuencia de reloj, esa memoria es más rápida. En resumidas cuentas, digamos que cuando un microprocesador tiene una frecuencia de reloj muy alta, obviamente las memorias pueden manejar una frecuencia de reloj igualmente alta. O sea que todo va como de la mano. Microprocesador con frecuencia muy alta, memorias con frecuencia muy alta también. Y más rápido puede ser el mismo en la respuesta, pues el tiempo de acceso a esa memoria desde la CPU es mucho menor que con otros o que hacia otros elementos del computador. Eso desde el punto de vista, la memoria desde el punto de el concepto. Las entradas y salidas, input-output, es la unidad que controla
Otros elementos para entrada y salida de la información del computador. Entre las unidades de salida podemos enumerar las unidades de almacenamiento, tales como los discos duros o SSD hoy día, internos o externos. En algunos casos los discos duros pueden estar directamente conectados al sistema, como el System Bus. Yo no sé si alguno de ustedes sabe, pero, por ejemplo, muchos computadores Mac, desde el año 2014, si mal no recuerdo, que yo trabajo con computadores Mac, las memorias vienen físicamente soldadas a esos buses, a ese System Bus, que lo veíamos ahí en el esquema de arriba. O sea, la memoria RAM usted ya no la puede quitar y poner así fácilmente como lo hacemos hoy día. Las impresoras, las pantallas, bueno, algunos de los computadores hoy en día manejan unas memorias RAM que se llaman Optan, que son unas memorias de intermediación parecidas en su funcionalidad a las memorias caché. ¿En qué sentido? Que aceleran la velocidad de ejecución impresionantemente del equipo. ¿Por qué? Porque el dispositivo más veloz de un computador, desde el punto de vista funcional, es el microprocesador. Le seguirían la memoria RAM, pero entre el microprocesador y la memoria RAM están las memorias caché, que sirven precisamente como intermediarias entre la memoria RAM y el microprocesador, ¿sí? La impresora, las pantallas, los parlantes de sonido, las memorias USB, de las siglas en inglés Universal Serial Bus, son también ejemplos comunes de unidades de salida y entrada. Los puertos de comunicación que permiten la interacción con las redes de computadores son parte de esos elementos de entrada y salida. Ellos realizan las funciones de intermediación entre lo que maneja el computador y el canal físico de comunicación según el caso. Ejemplo de estos puertos pueden ser también el famoso y conocido Bluetooth, diente azul, el modem que quiere decir modulador de modulador, el fax, la tarjeta de red, NIC, Network Interconnect Card y o puerto RJ45 de la conexión física por puertos Ethernet a las redes de computadores. El bus del sistema. El bus del sistema es el punto común, que es el que denominamos en la gráfica arriba System Bus. Es el punto común de conexión a las diferentes unidades y es la unidad o la autopista de comunicación entre todos los elementos. En términos de vías podemos decir que se distinguen tres carriles, uno para leer y llevar los datos, o sea, el bus de datos, otro para las instrucciones o comandos y el carril de direcciones de memoria. Una mayor velocidad de funcionamiento se logra con un número de bits mayor. A mayor número de bits, mayor velocidad. O sea que un microprocesador a 64 bits funciona más rápido que uno a 32 bits. La temática de arquitectura de computadores es toda una ciencia realmente, como otro universo. Y los detalles técnicos se exploran en cursos avanzados de circuitos digitales y circuitos integrados. Aquí la idea es tener un modelo básico para comprender la lógica de funcionamiento de estos complejos aparatos. Esto sería el concepto básico, muy fundamental, de lo que sería la arquitectura funcional de un computador. Siguiendo aquí con la temática, podemos ver ya otros elementos, como serían las memorias RAM, almacenamiento, o sea, la memoria RAM y los discos duros y dispositivos SSD. Yo les mostré ahí algunas gráficas de la memoria RAM que ha tenido también una evolución fantástica. Definitivamente hay dos paradigmas en tecnología, uno que es que el hardware va adelante del software, o sea, primero se desarrollan los equipos, las máquinas, los aparatos, los dispositivos, y detrás viene toda la programación, el software. Primero va el hardware, luego viene detrás el software. Y el otro paradigma tiene que ver con las reglas. Primero viene la tecnología, luego viene la reglamentación. Miren el caso de Uber acá en Colombia. Llegó Uber, tecnología, de apunta por geolocalización, y los taxis rezagados, los servicios de taxis sin geolocalización, y la normatividad, la reglamentación de los gobiernos totalmente rezagada. No se ponen de acuerdo para eso, entonces lo que les digo, la tecnología va adelante, el hardware va adelante, el software va detrás, y la normatividad es la más rezagada.
Entonces entremos ahorita a lo que sería el almacenamiento y las memorias RAM. Entonces voy a compartirles también aquí en la plataforma este documento que lo denominé para el módulo Memorias en Informática. Memorias en Informática. Ahí, como les comparto, Memorias en Informática, también recorté el documento, estaba demasiado extenso, eran como unas 16 páginas y hice una reducción a 6 páginas, tratando de hacerlo un poquito más amable, más sintético, más sencillo de leer y resumir, digámoslo así, comprender. Pues básicamente lo que necesitamos es almacenar la información de alguna manera. Y desde el punto de vista de la memoria RAM, que es acceso aleatorio de memoria, es, como su nombre lo dice, aleatorio, es temporal. La memoria RAM es temporal. Si se apaga el equipo, se pierde la información. Pero recuerden que ya hemos avanzado mucho sobre eso y hablamos de las memorias volátiles y no volátiles. La memoria volátil, que es la memoria RAM como tal, esas pastillitas que conocemos, que son las que se insertan en las máquinas de los computadores, que hay para computadores de escritorio, desktop, o para los computadores portátiles o denominados laptops o notebooks, o netbooks, que son los pequeñitos, ¿cierto? Entonces, esas memorias tienen unos factores de forma. Ahora, esa terminología, factor de forma, todo en tecnología se maneja por construcción física, factor de forma. El factor de forma tiene mucho que ver es con el tamaño, qué dimensiones tienen esos dispositivos para su construcción. Las memorias RAM es parte de la arquitectura de los programas almacenados. Todo se maneja como sistema binario. Recuerde que un computador no maneja sino bits, unos y ceros. Pero entonces ya aquí, desde el punto de vista de almacenamiento, ya no pensamos solo en bits, no solo en bytes. Recordemos que un byte es la representación de un carácter alfanumérico. Ustedes conocen el código ASCII. ¿Alguien conoce el código ASCII? Sí, profe. ¿Qué dijo Diego? Perdón. Carácter. Sí, Diego, ¿qué fue lo que dijo? Que no le copié bien. No, que yo no lo conozco. Ah, bueno, el código ASCII es un mapa de caracteres alfanuméricos donde usted cuenta 256 caracteres alfanuméricos. En cualquier computador, ojo, muchachos, en cualquier computador, sea de cualquier sistema operativo, sea Linux, sea Windows, sea Mac, todos los computadores se rigen por ese mapa de caracteres y todos los programas, todos los sistemas computacionales se basan en ese código ASCII. Se llama así, ASC2, es el código ASCII 2, porque inicialmente era más reducido, ya lo complementaron y lo llamaron código ASCII 2, que maneja 256 caracteres alfanuméricos. Ahí están todas las combinaciones de caracteres alfanuméricos de nuestro idioma inglés-español que podamos tener. Obviamente hay letras del alfabeto griego también ahí determinados en ese código ASCII o código de caracteres alfanuméricos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cada carácter alfanumérico de ese código ASCII, que yo lo puedo explorar en el sistema operativo por una cosa que se llama herramientas administrativas. En accesorios, herramientas administrativas, aparece una cosa que se llama mapa de caracteres. Ese es el código ASCII, muchachos. Ustedes pueden explorar allá, si quieren ahora, después, cuando quieran, y ahí está el código ASCII, que lo maneja todos los sistemas computacionales. ¿Pero a qué voy con esto? La memoria básica desde el punto de vista de caracteres alfanuméricos. Un carácter alfanumérico de ese código ASCII está representado por un byte. La letra C es un byte. El carácter alfanumérico llave es un byte. El punto es un byte. Los dos puntos, un byte. Doble comilla, un byte. Los números, cada uno representado por un byte. Y así sucesivamente, ¿cierto? Las letras minúsculas, las letras mayúsculas, todo. Entonces, la unidad básica de medida de memoria, digamos que era el flip-flop en el 0 y el 1 por el almacenamiento básico. Pero desde el punto de vista computacional, tomemos como una unidad
de 8 bits, que es el byte. Un byte son 8 bits y ahí en ese byte yo puedo representar cualquier carácter alfanumérico del código ASCII. Luego, pues por la evolución de los microprocesadores, las memorias y todo ese cuento, fuimos creciendo en capacidad de almacenamiento. Ya manejábamos chips de memoria de 1 kilobyte, ya pasamos a megabytes, ya ahora somos gigabytes o terabytes, ¿cierto? Que son billones de bytes. Entonces, usualmente hasta hace unos años hablar mucho de megabytes era una cosa astronómica. Ya hablar de gigabytes, uno más o menos como que medio lo digiere en la cabeza. Cuando hablamos de terabytes, uno dice, hijo de madre, tengo un disco duro de 4 terabytes. Uy, hermano, pero es que ese disco vale como 2 millones de pesos. Bueno, pero es que es 4 veces la capacidad de un disco duro normal que usábamos en los computadores de 1 terabyte o en los discos duros externos. Se podría decir que en 1 megabyte uno podría editar una novela pequeña. Esa sería como la comparación. Por eso, esta analogía de conceptualización de las memorias en informática. La jerarquía de las memorias se maneja a través como un distanciamiento que hay desde la CPU hacia allá, hacia el exterior. Es como un intermediario, es el que almacena esa información, sea de forma permanente o volátil. Las memorias volátiles son las denominadas memorias RAM y las no volátiles NVRAM, o también llamadas memorias flash. Recuerden que en todos los circuitos, cuando ustedes estén en sexto, séptimo semestre, van a ver redes de datos 1, redes de datos 2, que yo lo he dictado muchas veces también y en otras universidades. Cuando vemos los switches, los routers y todos los comandos y toda esa técnica, esa tecnología, ellos manejan las memorias de almacenamiento del sistema operativo, se almacena en memorias no volátiles, NVRAM, que son flash. En este caso serían memorias compact flash, denominadas en el argot público MMC, en el argot popular MMC, compact flash, que no sé si alguno de ustedes las conozca o no. Y están las memorias SD, micro SD, SDHC, y que son memorias no volátiles, ¿cierto? Desde el punto de vista ya como almacenamiento, podríamos decir que hay memoria primaria, memoria secundaria y memoria terciaria o memorias fuera de línea. Óigase bien, memoria primaria, memoria secundaria y memoria terciaria. La primaria es la que interactúa directamente con la CPU, con el microprocesador. Es la que está directamente conectada a la CPU a través de los buses de control, direccionamiento y el bus de datos. Sí, de datos. En este caso, el bus de direccionamiento y el bus de control. Entonces, la memoria primaria es la memoria RAM. Ojo, la memoria primaria es la memoria RAM y es la que interactúa directamente con la CPU o el microprocesador. Eso es la memoria primaria, la memoria RAM. Y es totalmente direccionable. O sea, todo dato contenido en esa memoria debe poder contener o encontrarse basándose en una dirección, en una posición fija. Es por eso, cuando uno maneja el código assembler, ensamblador en los microprocesadores, cuando va a hacer manejo de información, siempre está refiriéndose a posicionamientos de memoria, posiciones fijas. Y para ello manejamos también unos registros que llamamos registros del procesador. Ojo, que son diferentes a los registros de desplazamiento que lo vimos en la clase pasada. Los registros del procesador son etiquetados por letras. El registro A, el registro BX, el registro CX, DX, EF, etc. Son estos los que efectúan, se llaman por nombre de forma directa y no por dirección. O sea que los registros de procesador, de microprocesador, podrían interrelacionarse como parte de la memoria principal, la memoria primaria, pero la memoria primaria básica como tal es la memoria RAM. Ojo, y la gran diferencia de velocidad entre el procesador y la memoria primaria dio origen precisamente a lo que les decía ahora, la memoria caché.
Esta es la memoria de muy alta velocidad, típicamente entre 10 y 100 veces más rápida que la memoria RAM, que la memoria primaria, y se emplea para mejorar la eficiencia o rendimiento de la CPU. ¿Por qué? Porque como les había dicho ahora, ¿cuál es el elemento más rápido de un computador? El microprocesador. ¿Quién le sigue? La memoria RAM. Pero como el microprocesador es tan rápido y la memoria RAM no es tan rápida, entonces se metió las memorias caché para poder dar mayor rendimiento. Bueno, en cuanto al almacenamiento secundario, se podría decir que el almacenamiento secundario es el almacenamiento masivo, ¿ok? Es el almacenamiento a largo plazo de la información, de esa información persistente que no queremos que se nos pierda, que se maneja a través de los sistemas operativos, a través de los puertos de entrada y salida, o sea, los periféricos, de los conectores de esos periféricos que conectamos a la tarjeta madre del computador, que es lo que denominamos hoy día almacenamiento masivo. Ya no solo hablamos de discos duros, sino también de dispositivos SSD. Habitualmente la memoria secundaria tiene mayor capacidad que la memoria primaria. Si yo tengo una memoria RAM de 16 gigas o 32 gigas, eso ya no es nada para el almacenamiento, ya estamos hablando de terabytes. Bueno, y como elemento terciario tenemos los medios de almacenamiento masivos fuera de línea, que es como para almacenamiento industrial, computación científica, computadoras personales, porque, ojo, lo que nosotros decimos PCs, computadoras personales, es lo que le decimos ahora nosotros también microcomputadores, ¿cierto? Microcomputadoras. Computadores personales manejan un almacenamiento masivo. No, yo llegué a conocer un mainframe en una empresa de consultoría en telecomunicaciones cuando vivía y trabajaba en Bogotá hace años, que saben cuánto era la capacidad de los discos duros, de 20 megabytes. Eso era un monstruo de esa época, 20, 40, 60 megabytes, eso era un monstruo. Pero ahora eso es una cosa irrisoria para nosotros, ¿cierto? Mire que desde el punto de vista de almacenamiento fuera de línea, antiguamente se usaban tarjetas perforadas. A mí me tocó trabajar con tarjetas perforadas en la universidad. Las tarjetas perforadas, con disquetes, también con muchos disquetes, con discos ópticos, también con muchos discos ópticos. No sé si alguno de ustedes conoce los discos ópticos. Y las memorias flash. Esos discos ópticos se usan en equipos muy especializados y en cintas magnéticas, como se cita aquí en el documento también. También me tocó trabajar muchísimo con cintas magnéticas y con discos Winchester también. En el almacenamiento, en los bancos, en la banca se usaba mucho eso, los famosos discos Winchester y las cintas magnéticas para almacenar toda la información de los famosos programas de contabilidad con RPG, COBOL y demás. En el almacenamiento en la red se usa mucho almacenamiento en la nube y servicio de alojamiento de archivos. Yo no sé si ustedes conocen un término de almacenamiento en la red cuando dice creemos una unidad virtual en red para este dispositivo. Obviamente es manejado por el administrador y el administrador es el que permite ese almacenamiento. O sea, abre un espacio de memoria de almacenamiento masivo en toda la red de computadores como letra Z o letra T o letra R o letra S. Eso sería como el almacenamiento en la nube a través de crear el dispositivo virtual en la red. No sé si alguno de ustedes ha tenido experiencias con eso. Es muy interesante trabajar en redes de computadores con esos tipos de dispositivos que en las corporaciones, en las empresas se usan para determinadas áreas. El área contable, entonces, por ejemplo, usa la unidad de memoria virtual R. La parte de tesorería o de clientes, la parte virtual S. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la parte de soporte de informática de todas las redes en la organización puede usar la letra Z, por decir algo, y así sucesivamente. Están también las memorias y sus características. Desde el punto de vista de las memorias y sus características, tenemos la volatilidad de la información. Cuando hablamos de las memorias RAM, hablamos de eso. Es totalmente volátil. Si se va la energía, se pierde la información. Afortunadamente, como los microprocesadores son muy rápidos y los sistemas operativos deben responder a todas esas condiciones de prioridades, la máxima prioridad en sistemas informáticos la maneja
el microprocesador a través de un concepto que se llama interrupciones. Y las mayores interrupciones son las de alarmas. Y una alarma es, se fue la energía. Entonces, se fue la energía, quiere decir, el sistema operativo actúa y dice, hay que guardar esa información. Entonces, se fue la energía y automáticamente se guardan en fracciones de microsegundos el documento que yo tenía abierto en Word y no se me perdió todo lo que estaba haciendo y alcancé a recuperar una información a través del sistema operativo de esa aplicación, que en este caso es el programa de texto Word, ¿cierto? Eso tiene que ver mucho con la volatilidad. Y las memorias RAM no están ajenas a eso. Ya hablamos de una técnica que se llama DDR. Las memorias RAM empezaron como SDRAM, que quiere decir Single Data Rate, o sea, rata de datos simple. Y DDR quiere decir rata de datos dobles, o sea, velocidad de datos doble, DDR. Empezamos con DDR, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, etc. Entonces, hasta hoy muy difundidas en nuestro medio, muchísimo las DDR4, pero hay DDR5 ya también. La memoria volátil RAM requiere energía constante para mantener la información. Pero recuerden también que hay una memoria que se llama NVRAM, la que le decía, no volátil. ¿Saben quiénes usan mucho memorias flash o NVRAM? Esos dispositivos que yo les decía que van a ver en redes de datos 1, redes de datos 2, los switches, los enrutadores y todo, a través de una memoria que se llama Compact Flash. En los últimos enrutadores más modernos usan Cisco, por ejemplo. Yo fui certificado Cisco en el año 2008. Se usaban mucho las Compact Flash, las memorias Compact Flash, pero hoy día ya usan muchos inclusive memorias SD y micro SDSH, que son las memorias pequeñitas. La memoria dinámica es una memoria volátil que además requiere que periódicamente se refresque esa información almacenada o leída. Bueno, también para esa memoria RAM hay acceso aleatorio, acceso secuencial, y desde el punto de vista de tipo de memoria, por su manejo de información, están las memorias de solo lectura, que son las ROM, ¿cierto? ¿Quiénes tienen aplicación en las memorias ROM? Que son las de solo lectura. Se usa mucho en las famosas CD-ROM, que son los CDs, los discos de lectura, de solo lectura, que eran los CDs, los CD-ROM. Entonces, usted metía el CD-ROM que ya estaba previamente grabado y ahí podía escuchar su canción, leer sus programas, instalar sus programas, ver sus videos, etcétera, etcétera. Luego pasamos al DVD-ROM, ¿cierto? Pero también pasamos a la parte de escritura lenta y lectura rápida, que son los CDs de escritura-lectura, por eso se llaman CD-RW. CD, R de reading, lectura, y write, de writing, de escritura. Por eso dice escritura lenta, lectura rápida, que ya están en nuestro argot actual en desuso también. Todo es a través de puros SSDs o puros memorias flash o USB. En el direccionamiento de las memorias hay varios tipos de direccionamiento. El direccionamiento numérico como tal, y que es el posicionamiento de memoria a través del microprocesador en toda esa máquina, digámoslo así. Pero existe también un direccionamiento de acuerdo al sistema de archivos, que son esos archivos informáticos que manejan por carpetas, directorios. Bueno, hoy en día al directorio le decimos carpeta y los subdirectorios, subcarpetas y los sistemas de archivos. Que los sistemas de archivos empezamos con el FAT, FAT16, que era 16 bits, FAT32. Con un FAT16 podíamos direccionar o manejar archivos máximo de 2 gigas. Con 32, con FAT16 hasta 4 gigas. O sea, el máximo tamaño es 4 gigas. Por eso pasamos al sistema de archivos NTFS, que maneja tamaños de archivos mayores a 4 gigas. Entonces, cuando usted está manejando, por ejemplo, un instalador, un programa de un instalador,
una aplicación que tiene más de 4 gigas, si usted tiene formateado esa memoria USB en FAT16 o FAT32, ya se quedó cortico. Entonces tiene que usar sistema de archivos, sistema de formato de archivos NTFS, que es para archivos mayores de 4 gigas. Eso desde el punto de vista del manejo del direccionamiento de las memorias, según el direccionamiento como tal y el sistema de archivos. Pero hay otros conceptos, que es un concepto que se llama Hatch, no sé si lo conocen, hay uno que se llama CRC, otro se llama Hatch y hay otro que se llama CS5, si mal no recuerdo. El hash es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. Ojo, es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una serie de caracteres con una longitud fija. Eso es el código hash, que se usa mucho en las memorias que usan materiales semiconductores, ¿ya? Como las memorias USB, compact flash, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de constructivo de los computadores, hablábamos de las mini computadores, las macrocomputadores, las microcomputadores, que era lo que les decía ahora rato. Ahora, desde el punto de vista de tipos de memoria, hoy en día se usan las de tipo semiconductor, que son las flash o NVRAM no volátiles, como las memorias USB, y hoy día las SSD, que tienen algunas variantes, que son las SSD tipo SATA, SATA-E, o las .M2 o las NVMe, que tienen que ver mucho con el tipo de interconexión al computador. Las SATA-E, que son las SSD que conocemos que uno reemplaza el disco duro por un SSD de ese estándar. Y las M2, que se usan muchos computadores Mac, los usan muchísimo esas memorias hoy día, esos dispositivos de almacenamiento masivo, y con una variante también que se llama NVMe. Las memorias magnéticas ya en desuso, obviamente, que se usaban disquete, discos duros que ya están en sus épocas finales, y la cinta magnética. Inclusive hay unos documentos técnicos, unas discusiones técnicas muy interesantes donde habla de qué es más confiable, si trabajar con un disco duro como tal, que es totalmente magnético, cilindros y demás, o los SSD. Todos tienen sus más, todos tienen sus menos. Inclusive ya se descubrió hace poco que Windows 10 está generando unos problemas en los SSD y les está cortando la vida útil por un problema de reordenamiento, por un concepto que metió Windows 10, que es la desfragmentación automática. Entonces, eso ha generado problemas y ya les ha tocado parchar el sistema operativo para evitar ese problema en los SSD. Entonces, usamos como memorias de disco óptico la CD-ROM, DVD, DVD-R, DVD más R o DVD-RW, que fueron la última tecnología muy buena para mí, excelente. Y los HD, DVD, los HBD, y ya conocemos también el Blu-ray, ¿no? También. Están los magneto-ópticos también, y están como retrocediendo en la historia, ¿no? Las tarjetas perforadas, que también eran parte de las memorias o almacenamiento que se procesaban a través de unos computadores IBM que eran unos monstruos grandísimos, el IBM 370, si mal no recuerdo. Bueno, y hay otros métodos de almacenamiento. Se está experimentando mucho ahora con la memoria holográfica. Almacena ópticamente la información dentro de cristales o fotopolímeros. Señor, si alguna pregunta, inquietud. Sí, profe, quería preguntarle algo. Es que hoy me surgió una inquietud con un cliente precisamente sobre los SSD. Sí. Me decía que uno de los mitos o una de las cosas que no se estaba diciendo era que esos discos también tienen una cantidad de grabaciones más, o sea, sí, todo. una cantidad de veces y ya. Sí, es cierto, es cierto. Vea, vamos a hacer una comparación aquí rápidamente. Digámoslo soy un poquito brutal en esta comparación que voy a hacer. Pues yo que trabajo en electrónica y en software y en hardware, muchísimo.
La comparación sería más o menos de este tipo. Un LED, ustedes conocen los diodos LED, ¿cierto? Los diodos LED Señor. son todos esos bichitos, esos bombillitos chiquiticos que están por todas partes de colores ámbar, verde, rojo. Esos son los diodos LEDs. Y los discos, los mal llamados discos SSD, porque no es un disco, no gira. Es un material semiconductor, SSD, que es una memoria no volátil, NVRAM, o llamada memoria flash. Lo que pasa es que hay un perfeccionamiento donde se encapsula una alta integración de chips de forma no volátil para tener ya gran capacidad de almacenamiento como los llamados discos duros, que son giratorios y magnéticos. Todo se maneja con una vida útil. ¿Quién fue el que me preguntó el nombre? Perdón, que no lo distingo aquí por lo que estoy frente al... Edier. Sí, correcto, Edier. ¿Qué sucede? Usted puede medir la vida útil de todos esos dispositivos por un concepto que es que si me pongo a explicarlo aquí no soy capaz de terminar la sesión porque me falta hablar de los discos duros y algo de los SSD precisamente. Todo lo que construye la industria se maneja por un concepto técnico que los que hemos trabajado en tecnología por muchos años lo sabemos, que es una cosa que se llama el MTBF. El MTBF quiere decir tiempo medio entre fallas. Es mean time before fail. Eso quiere decir MTBF. El MTBF, el tiempo medio que los fabricantes fabrican todas las piezas y todo lo que fabrican la manufactura hoy en el mundo, está establecido con una vida útil, que se da en horas o en vida útil, que es ese tiempo medio entre fallas, que es la cantidad promedio que se estima de duración de ese dispositivo. Por ejemplo, en los discos duros, en lecturas y escrituras, en los SSDs, lecturas y escrituras, los diodos LEDs, en los parpadeos y apagados, en los encendidos y apagados. Por eso le dije que la analogía que iba a hacer era más que con los discos duros era entre un diodo LED y un SSD, porque son millones de lecturas, escrituras, y eso está en las especificaciones técnicas de fabricación del SSD. Entonces uno podría como decir la calidad del SSD, que eso ya todo está masificado, inclusive los chinos ya se acercan mucho a esas tecnologías de Kingston, de Crucial, de Samsung, de Hitachi. Si ustedes me preguntan cuáles son los SSD más costosos, son los Hitachi y los Samsung. Pero es por eso, porque ellos garantizan una vida útil de tantas lecturas y escrituras del dispositivo. Ojo, tantas lecturas y escrituras del dispositivo. ¿Cómo se da uno cuenta que un SSD se avería? Cuando solamente ya lo deja leer, no puede escribir más. Usted sabe que un SSD se jodió cuando solamente puede leerlo. Esa es la ventaja contra un disco duro, tal vez del SSD, que el SSD permite al menos recuperar la información leída. No quiere decir que el disco duro no se puede hacer, también se puede hacer. Los discos duros se puede recuperar mucha información y hay herramientas informáticas para eso. Si alguien quiere explorar más sobre eso, con mucho gusto. Yo trabajo con todas esas vainas, recupero información, todas esas cosas también. Entonces, y de los colegas en el medio de los técnicos se aprende también, uno también aprende mucho de esto. Entonces la memoria, la comparación era como le decía, tiempo, o sea, número de lecturas y escrituras de un SSD, número de encendidos y apagados de un diodo LED. Esa es como la analogía, porque es millones de veces, ¿ya? Millones de veces. En un disco magnético es más como la avería del disco. Cuando uno dice, hijo de madre, ese disco de rayó porque empieza a sonar, a traquear, ¿cierto? Ojo, y hay dos herramientas muy buenas para ver la vida útil de los discos duros y los SSD. En los discos duros hay una que se llama Crystal Disinfo y en el SSD no me la sé de memoria, por si ustedes no lo sabían. Entonces, uno con eso sabe más o menos la vida útil y el estado, o sea, el estado de salud de esos dispositivos. ¿De acuerdo? Ahí les dejé al final en este archivo la identificación de las memorias RAM, porque muchachos, me he topado con muchos estudiantes donde han comprado el reemplazo de las memorias RAM, por eso les dejé esos dos videos,
de las memorias RAM para reemplazarlas, por ejemplo, en un portátil, y las compran a la loca. Resulta que una memoria RAM se especifica por el factor de forma, porque depende si es para un computador de escritorio o si es para un portátil, por su velocidad que se denomina en megahertz o en gigahertz, ¿cierto? Por ejemplo, una memoria RAM de 1333 son los megahertz, ¿cierto? O 2300 o 2600, y otra por el modelo. Las memorias también se caracterizan por el modelo. Una PC 1600, una PC 12800, así. Las memorias se especifican así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Parte de la práctica del día de hoy tiene que ver con eso. Bueno, y voy a compartirles también entonces el otro documento, que es los discos duros. Ahorita nos devolvemos en la plataforma, les voy a compartir esto, discos duros. Hablo más de discos duros como por la historia, porque ya sabemos que hablamos de SSD. Entonces, sí, pilas con eso de los SSD, porque todo se cuantifica y en las características del fabricante dice cuántos millones de lecturas y escrituras puede hacer un disco de estos. Por eso les decía que el Windows 10 encontró en estos días, como yo trabajo en esto de tecnología, uno se va dando cuenta de todos los bugs, todas las fallas que existen en los equipos, y se han detectado muchos problemas en los SSDs que muy nuevos o relativamente nuevos están fallando, y es porque Windows 10 hace unos refrescos para hacer defragmentación continua en ellos, y eso hace que incremente el número de lecturas y escrituras, y con eso acorta la vida útil de ellos. Entonces, los discos duros, en el argot técnico se llama HDD, Hard Disk Drive, o sea, disco duro rígido. Hard disk es disco rígido, disco duro o unidad de disco duro o unidad de disco rígido. Esa es la descripción de un disco duro magnético. Yo voy a hacer aquí una recopilación, aquí hay una historia, yo le acorté la historia. Eran los discos duros de la antigüedad, por ahí de los años 70, 80. Esos no me tocaron, pero me tocaron los de los años 90, todos los de los años 90, pesadísimos. Eran unos discos Toshiba y eran de 60 gigas o de 180 gigas, imagínense. En la estructura lógica, desde el punto de vista de estructura lógica, los discos duros se manejaban por una estructura que era el MBR en el sistema operativo Windows, que quiere decir Master Boot Record, que es en el track, o sea, la pista 0 del primer clúster de ese disco duro. Oiga, la primera pista del primer clúster del disco duro. Ahí se guardaba el MBR, que era el boot, que quiere decir Master Boot Record, el registro de inicio maestro. Eso es lo que quiere decir. Que antiguamente se usaba ya por los sistemas heredados, inclusive hasta Windows 7. Ya con Windows 8 empezó el EFI, ¿cierto? Que es el sistema mejorado, digámoslo así, de firmware para los discos duros. Y UEFI, que es el último estándar, ¿cierto? Los sistemas Mac también usan el sistema EFI y UEFI. Eso desde el punto de vista lógico. Y desde el punto de vista físico, pues ahí ustedes pueden ver un disco duro en la página 3 desarmado. Por si ustedes no lo sabían, los discos duros sí se pueden reparar. Obviamente tienen sus limitaciones, pero se puede reparar. Pues, tiene un buen microscopio, unas buenas herramientas de precisión. A veces cuando golpetean los discos duros, también se pueden hacer reparaciones. Antiguamente había una herramienta buenísima para el mantenimiento o recuperación de discos duros, que era esta herramienta, uno era Pro Tools y la otra era Norton Disk Utilities. Pero resulta que esa herramienta ya ellos la comercializan y es supremamente costosa. Resulta que cuando se dañan los sectores físicos de los discos, que ahorita les voy a describir más o menos cómo es un disco, por sectores, por cilindros y todo eso, se podían reparar. ¿Reparar en qué sentido? Que usted las aislaba con la herramienta, las saltaba en el análisis de superficie
las dejaba marcadas y se saltaba, y el disco podía ser nuevamente reutilizado. Esas partes físicas que se varían del disco. Ya vuelvo y les digo, Norton utiliza herramientas de cobro, son muy costosas para trabajar con y recuperar información en discos duros averiados, dañados. Pero se consideraba, yo recuerdo que cuando un disco duro tenía más de 20 sectores malos, era mejor que uno lo desechara. La verdad, yo usé discos duros hasta con 50 sectores malos y lo recuperaba. Pero ¿qué? Pero lo que recomendaban los fabricantes era eso, que si máximo llegaba a 10 o 20 sectores averiados, era mejor cambiar el disco, porque corría uno con el peligro que en cualquier momento se quedaba se perdía la información. De ahí tan importante en informática y de seguridad, el respaldo de información, o sea, los famosos backups. Hay un concepto básico en los discos duros que se llama cilindro, cabeza, sector. Óigase bien, cilindro, cabeza, sector. Miremos aquí en la página 4 la descripción de los discos duros. En realidad, cuando hablamos de disco duro, no es un solo disco, son varios discos. Vienen de 2 discos, de 3 discos y hasta de 4 discos, o sea, 4 platicos superpuestos con diferentes cabezas. O simplemente 2 discos y uno le dice disco duro, ¿cierto? Con doble cabezal, digámoslo así. Entonces, ¿qué es? Pista, cabeza, como dice la descripción, cilindro, cabeza, sector. Cilindro es todo. Sector es una partecita del disco, visto como se aparece ahí en la gráfica. Y pista es simplemente un recorrido de una partecita de ese disco. Entonces, por eso los discos duros se especifican para su tamaño por, devolvámonos, cilindro, cabeza, sector. Y otro término que de pronto aquí no está descrito, que es el clúster, así está un poquito más abajo, cilindro, cabeza y sector. Y aquí como dice, la parte A es lo que se denomina la pista de disco, la que es el color rojo. La parte B, que es un sector, como una parte del disco, como un pedazo de torta, digámoslo así. En inglés sería un pie, un pedazo de, una rebanada del disco. Eso es el sector, el de sector azul. La parte C, que sería como el sector de una pista, o sea, una pequeñita tajadita dentro de esa pista. Y la parte D, que es el de color verde, sería el grupo de sectores. Ojo, el grupo de sectores en los discos duros es lo que se denomina clúster. Ojo que en los discos cuando se formatean, uno los formatea por clúster, de 4K, 8K o 16K, también dependiendo del formato de archivos que uno vaya a manejar. Pero cuando uno está formateándolos de acuerdo con el sistema operativo, él en el formateo del disco duro, él automáticamente hace la selección del tipo de clúster. Él lo hace o de 2K, K siempre se va por arriba. Si el disco duro está muy bueno, siempre se va por arriba. Se va con el máximo que es de 16. Típicamente, porque hay hasta de 32. Entonces lo puede coger de 16, de 8, y si ya no está muy bueno, lo coge como de 4. Entonces el clúster es como un grupo de sectores. Y se denomina en el argot de formateo de archivos por un tamaño que es en kilobytes. ¿De acuerdo? Entonces hay sectores de 512 bytes, hay sectores de 1024 bytes, o hay sectores de 2048 bytes, o hay sectores de 4096 bytes, típicamente, ¿no? Bueno, el plato, la cara, el cabezal, la pista, el cilindro y el sector. Ojo, si ustedes no lo sabían, los discos duros, me voy a alargar un pedacito aquí para poder terminar esto, que nos vayamos al descanso, y como el taller relativamente es fácil, es corto, y la retroalimentación también es corta, me puedo alargar aquí un poquitico, me dispensan ahí para poder terminar el tema, y como hablarles también de esas experiencias de los discos duros. El tamaño de un disco duro se puede determinar por el número de cabezas, el número de pistas y el número de sectores. ¿Ustedes lo sabían? No lo sabían, ¿cierto? Ojo, un disco duro se puede determinar su tamaño por el número de cabezas, el número de pistas y el número de cilindros. Perdón, el número de cabezas, el número de pistas y el número de sectores. Devolvamos. Por el número de cilindros, cabezas y sectores. Un disco duro, el tamaño, y obviamente por el tamaño del clúster, que es el número de sectores por clúster, y
por el tamaño de cada sector. Recuerden que les acabo de decir, el sector puede ser de 512 bytes, 1024 bytes, 2048, 4096, etc. Entonces, un disco duro se puede determinar su tamaño por eso. El factor de forma es como los tamaños de los discos duros. Los había de 8 pulgadas cuando empezaron, pesadísimos. A mí me tocaron los de 5.25 pulgadas, los de 3.5 pulgadas que prevalecen hoy en día todavía para los discos duros típicos de los desktop, de los computadores de torre o de escritorio, de sobremesa, los de 2.5 pulgadas que son los típicos llamados SATA, de interfaz SATA, o los SSD tipo SATA-E, los de 1.8 pulgadas que no son muy comunes, los de 1 pulgada y 0.85 pulgadas que son los que usamos hoy día, los de 0.85 pulgadas que son los tipo formato SD o micro SDCH o MMC. MMC, el famoso formato Compact Flash que les había dicho. Las características de un disco duro se dan por el tiempo medio de acceso, el tiempo que es la lectura y escritura, el tiempo medio de búsqueda, el tiempo de lectura y escritura, la latencia media, como el retardo básico por el acceso de los cabezales y demás, la velocidad de rotación. Recuerden que un disco duro uno decía, no, yo no quiero un disco duro de 5.400 revoluciones porque era más lento, ¿cierto? Yo quiero uno de 7.200 revoluciones por minuto, que fueron los que más populares se volvieron al final de su divulgación comercial, su despliegue comercial. La tasa de transferencia también era muy importante, obviamente, y las interfaces, los tipos de conectores. Y inicialmente usamos la interfase tipo ATA o IDE, que es la interfaz paralelo, la interfaz SCSI, no sé si conocen los discos SCSI, que se usa mucho a nivel industrial, por su capacidad de alta transferencia, por ser un disco magnético tipo industrial y alta transferencia de datos mucho más veloces que el disco duro estándar, que ese SCSI quiere decir Small Computer System Interface. El SATA, que es Serial ATA, ese es el ATA serial, el USB, el FireWire, que lo usan muchas videocámaras y que lo usan todavía muchos computadores Mac, FireWire también por una interfaz de alta velocidad, y el Serial Attach SCSI, que es de muy alta velocidad también. Aquí hay algunos ejemplos típicos del típico ATA, muy difundido en los años 90. Entonces está el estándar IDE o ATA, SATA, SCSI y SAS. También se denominaba IDE, ATA o PATA, porque quería decir paralelo, puerto paralelo. Hay SATA 1, SATA 2 y SATA 3. Básicamente, como existe USB 1, USB 2 y USB 3, que básicamente es la rata de transferencia de información. SATA 1 hasta 150 megabits por segundo, SATA 2 hasta 300 megabits por segundo y SATA 3 hasta 600 megabits por segundo. Y los SCSI, trabajé con muchísimos discos SCSI también, por trabajar muchos años en telecomunicaciones, soporte técnico. Estaba el SCSI estándar, el típico, el SCSI rápido, que es el Fast SCSI, y el SCSI con ancho rápido, que es el Fast Wide SCSI. Yo trabajé mucho con el estándar SCSI, básicamente. Y hay otro estándar SAS, que ese sí no lo logré trabajar, que es un Serial Attach SCSI. Y en fuentes de alimentación, pues obviamente, y funcionamiento mecánico, entonces debemos tener en cuenta los platos, el cabezal, el motor, el electroimán, porque estos discos duros trabajan con unos electroimanes, se me olvidó el nombre técnico de esos electroimanes, que son los mismos que usan los hornos microondas. Se me olvidó el nombre técnico de esos electroimanes. Tienen una capacidad de magnetismo impresionante. Y su circuito electrónico o circuito de control, que manejan también una memoria caché y para su manejo. Pues en el mantenimiento y cuidado, pues básicamente hay que no tapar los agujeros pequeños que ellos usan, realizar periódicamente copias de seguridad. Se recomienda crear al menos 2 particiones, una para el sistema operativo y una o más para
programas o archivos de respaldo. Muchas veces se le daña a uno el sistema operativo y como tenía una sola partición, se le jodió todo el disco duro. Miércoles, y todos los datos que se me perdieron. Uy, pues madre. Entonces, es bueno trabajar 2 particiones como mínimo. También descargar y usar un programa que lea los datos de los sensores del disco duro, que es una cosa que se llama SMART. Por este mecanismo SMART es que uno tiene esa aplicación como el Crystal Disinfo y el otro que el SSH, que no recuerdo cuál es, para poder censar el disco duro o el SSD y saber el estado en que se encuentra. Si está en un estado saludable, que le dice good, o un estado naranja, regular, tiene muchos sectores ya dañados, defectuosos, eso. Y en cuanto a la comparativa de SSD y disco duro, HDD, pues se dice que las unidades de estado sólido tienen el mismo uso que los discos duros y emplean las mismas interfaces, pero no están formadas por discos mecánicos, sino por memorias de circuitos integrados, que se usan hoy en día en microcomputadoras, supercomputadoras o PCs, computadores personales. La unidad de estado sólido SD, que quiere decir en acrónimo Solid State Drive, o sea, dispositivo de estado sólido. Eso es un SSD. Entonces nunca más vuelvan a decir, muchachos, un disco SSD. No, señor. Hablamos es de dispositivos de estado sólido. Dispositivo SSD. ¿Ok? Es una mala terminología desde el punto de vista técnico. Y esos son discos que no son discos. Los SSD son discos que no son discos, sino que tienen un factor de forma parecido al del disco duro SATA, pequeñito para los portátiles, pero no son discos, no son discos, son dispositivos de estado sólido. Ese era el resumen que les quería dar de la plataforma. Vamos aquí rápidamente a la plataforma. Los temas que hemos visto hoy. Los elementos funcionales de un computador, el almacenamiento y memoria RAM, los discos duros HDD y dispositivos de estado sólido SSD. Esa es básicamente la descripción global, básica, fundamental de lo que sería desde el punto de vista funcional una máquina o un computador personal o un microcomputador, que es lo que usamos hoy día todos, como los computadores de escritorio, inclusive las workstations o los computadores de servidores, ¿cierto? Que muchos de ellos tienen doble fuente dual, doble disco duro, disco dual. Muchos de ellos, como ser servidores, usan discos SCSI. Y obviamente unos super microprocesadores ya son Xeon, y en los Intel, que no recuerdo el nombre, que lo veremos la próxima semana, en las familias de esos microprocesadores, y ya no son ni de 2 ni de 4 núcleos, sino que pueden ser de 8 núcleos, de 16 núcleos, de 32 núcleos y hasta más, y que manejan unas velocidades grandes, de 4 gigas, de 3 gigas de velocidad del microprocesador. Entonces ese era el resumen que les quería compartir hoy de esta parte funcional de los computadores. Quiero rápidamente, antes de irnos aquí al descanso, que voy a hacerle una retroalimentación antes del taller y el repaso antes del quiz de lo que vimos en la clase pasada, que en la próxima sesión, en la próxima tutoría, ahondaremos más con la arquitectura de los microprocesadores. Veremos los microprocesadores de la familia Intel, de la familia AMD, y me va a tocar hacer un adendo, como les dije, de los microprocesadores ARM. Esto lo he introducido yo en esta asignatura porque la asignatura era demasiado didáctica, demasiado teórica. Y yo la he metido acá para meterlos en la parte práctica, porque la última práctica, que es el trabajo final, los voy a introducir en la parte que tiene que ver mucho con la arquitectura de computadores, la parte funcional, la parte rendimiento de los equipos. En el taller 7 hablamos mucho de rendimiento de los equipos. Rendimiento de los equipos desde el punto de vista estructural global,
Y la parte final es que ustedes aprendan a distinguir los equipos desde ese punto de vista estructural, arquitectura de toda la máquina, rendimiento versus velocidad versus desempeño del equipo. Ojo, desempeño del equipo, que desde el punto de vista técnico se llama el benchmarking de los computadores. No sé si han oído hablar de esa terminología. El benchmarking de los computadores. O sea, el desempeño de los computadores, en otras palabras. Hasta allá los quiero llevar para que aprendan a diferenciar a futuro, o sea, ya inmediato, que ustedes en sus carreras puedan saber cómo seleccionar un equipo por microprocesador, por memoria, estructuralmente, por su rendimiento, por su desempeño. Entonces, allá los quiero llevar en la asignatura, que es como el tope de esta asignatura, arquitectura de computadores. Mirarlos estructuralmente los microprocesadores por sus familias, por competencias y el rendimiento, o sea, el desempeño de los computadores en toda su estructura. Eso era lo que les quería comentar hoy, entonces es como el abrebocas de todo este mundo tan apasionante que son los computadores, visto desde un punto de vista conceptual y como lo vamos y empezamos a ver ya desde un punto de vista más práctico, más real para nuestra vida profesional. Preguntas, si no pasamos al descanso, yo dejo abierto aquí la sesión, simplemente cierro la cámara y el micrófono, nos tomamos un descansito, volveríamos más o menos sobre las 8:15, entre 8:15 y 8:20. El taller es muy sencillo, yo les hago la introducción y antes del taller la introducción del repaso de esta, creo que el taller lo pueden hacer, si demoran 5 o 10 minutos es mucho, pero es bien interesante para aprender a conocer la máquina un poco desde el punto de vista de eso que les decía, el South Bridge, el North Bridge, Puente Norte, Puente Sur, conocer las máquinas, el computador desde el punto de vista de la arquitectura, desde un punto de vista práctico, real. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a este descanso. Espero que nos veamos entre 8:15, 8:20. Voy a cerrar la cámara. Nos hablamos.
Muchachos, ya estoy de regreso. ¿Están por ahí todos? Muchachos. Sí, señor. Bueno, sí, voy a continuar acá. No tuve tiempo de hacer nada ahorita, pero bueno, voy a hacerles un recuento rápido de retroalimentación de la clase pasada para que ustedes lo tengan presente y porque probablemente en el quiz pueden haber preguntas al respecto. Y recuerden que los quizzes que yo hago por plataforma simplemente es muy conceptual, muy sencillos, es por selección múltiple la mayoría de veces, entonces es sencillo. Creo que son en este caso 5 preguntas, pero es igual relativamente fácil. Este lo abrí por el día de hoy, no desde las 8:30, sino desde las 8:45. ¿Para qué? Para que tengan tiempo de hacer el taller, que es bastante sencillo también, pero muy entretenido, y que conozcan un poquito mejor la máquina del computador si alguno no han interactuado más con la máquina internamente desde el punto de vista de la arquitectura, o entonces la retroalimentación aquí de la plataforma. Yo me voy a devolver a la clase anterior, clase 5, voy a compartirles esa pantalla, permítanme un momentico. Les voy a compartir acá. Devolvemos a la tutoría 5. En la pasada clase hablamos de los codificadores, los flip-flops, los registros de desplazamiento, multiplexores de multiplexores, etc. Recordemos, y lo voy a hacer aquí por gráfica más que por cualquier cosa, para que ustedes lo tengan bien claro, bien presente. Aquí hay una imagen, después donde dice decodificador electrónico. Un señor ahí rayando, puedo ser yo. Rayando hay ¿qué? Una representación de un decodificador. ¿Por qué es un decodificador? Miren que yo estoy con el cursor aquí resaltándoles en esa gráfica que aparece resaltada en blanco. ¿Por qué este es un decodificador y no un codificador? Hay una diferencia por definición. El decodificador tiene n entradas y 2 a la n salidas. Vuelvo y le repito, el decodificador tiene n entradas y 2 a la n salidas. Por eso coloqué esta imagen debajo del archivo que dice decodificador electrónico. Mientras que el codificador es al revés. Tiene 2 a la n entradas, n salidas. Ok, entonces esa es la diferencia principal de un codificador a un decodificador. Recuerden que el codificador, como es 2 a la n entradas y n salidas, por definición, como es menor número de salidas, que son n salidas, es un compresor. Se usa mucho en multimedia por compresión de información. Se usa mucho en transmisión de televisión digital, en voz, en datos, comprimir información. Como manejar los formatos JPEG, MPEG, MP3, MP4, que son pura datos o información comprimida. Eso es un codificador. El codificador tiene un menor número de salidas que el número de entradas. ¿Por qué? Porque el número de entradas en el codificador es 2 a la n y el número de salidas es n. En el decodificador es al revés. Es n entradas, 2 a la n salidas. ¿Ok? Eso es un decodificador. Y aquí tenemos otro diagramita, el multiplexor. El multiplexor o multiplexador o multiplexer, si hablamos en inglés, es como una especie, como ven aquí en la gráfica, no sé si alcanzan a ver aquí en donde aparecen los 3 dedos a la izquierda, una gráfica como un triángulo como los que yo les mostraba en la definición de multiplexor, que son muchas entradas, una sola salida. Eso es un multiplexor. Muchas entradas, una salida. Podríamos similar a un multiplexor como un selector de entradas. Mire que aquí hay como una especie de flechita, no sé si la alcanzan a ver, que selecciona de todas estas entradas una para que se meta por el medio de salida, por una sola salida. Eso es un multiplexor. Selección es un selector o un conmutador de entradas.
Eso es un multiplexor, un selector o conmutador de entradas. ¿Por qué? Porque tiene muchas entradas, una salida. El demultiplexor o demultiplexer o demultiplexador es al revés, tiene una sola entrada y muchas salidas. Por eso aquí les hice una representación de lo que podría ser un demultiplexor o, en otras palabras, un decodificador también, ¿por qué no? Un decodificador que maneja muy pocas entradas, muchas salidas, digámoslo así. Ahora, los flip-flops. Recordemos que hay 4 tipos de flip-flops. El set reset, que fue el que hicimos en el taller pasado como una discusión de manejo de estados, estado previo, estado siguiente. Es la memoria básica binaria, ¿cierto? El flip-flop. Hay 4 tipos de flip-flop, el set reset, SR, el JK, que es el perfeccionamiento del SR, el tipo D y el tipo T. Son 4 tipos de flip-flops. Y los registros de desplazamiento, que no es más que arreglos de flip-flops para hacer contadores, sumadores, restadores, y que tiene mayor peso cuando se va uno hacia la izquierda y menor peso cuando va hacia la derecha. Que el ejemplo que más representa, por ejemplo, un registro de desplazamiento, que en inglés se habla también como chip registers, es en los relojes digitales, en esos relojes de mesa, de sobremesa, de escritorio, cuando uno en la cama los pone por la noche en el nochero, en el escritorio, para que lo despierten. Los registros de desplazamiento, que recuerden que hay 4 también tipos de registros de desplazamiento, que no es más que arreglos de flip-flops, que los hay de tipo SISO, serial entrada, serial salida, SIPO, serial entrada, paralelo salida, PIPO, paralelo entrada, paralelo salida, y PISO, paralelo entrada, salida serial. Son 4 tipos de registros de desplazamiento. Eso era el repaso rápido de lo del taller 5, de la sesión 5 pasada. En este taller 6, voy a abrirlo aquí rápidamente, creo que lo alcanzan a hacer de aquí a... Tienen más de 15 minutos, como casi 20 minutos antes de que se abra el quiz. El taller 6 es, identifiquen el link, cuáles son los principales componentes internos de una tarjeta madre en un típico computador. Cuando hablamos de tarjeta madre es porque ahí convergen todos los circuitos y todas las interconexiones de un computador, todos los periféricos, los discos duros, los teclados, los puertos USB, la pantalla, todo. Entonces, por eso se centra el estudio sobre una tarjeta madre, que en inglés es el motherboard, o sea, la tarjeta madre. Bueno, ingresar al siguiente link para acceder al ejercicio para seleccionar adecuadamente las partes o componentes electrónicas de la tarjeta madre. Este es el link, es un link bastante bueno que he encontrado sobre componentes de placa base para determinar, determinar el tipo de memoria RAM. Entonces, este es un ejercicio general para entender todo el computador. Cuando lo terminen, entonces, ustedes deben sacar una foto de que ya han cubierto todos los ítems de ese ejercicio, y ese sería el resultado del punto 1. En el punto 2 es determine el tipo de memoria RAM, su capacidad máxima, velocidad, frecuencia y número de ranuras para expansión del computador, con lo que ustedes sepan. Y si no, investigar ahí rápidamente en inglés. Si por X o Y motivo no alcanzan a terminarlo, lo pueden terminar en esta semana, pero sería muy bueno que alcanzaran a adelantar lo máximo porque no es tan difícil. El tercer punto, intente describir cómo saber el tipo de disco duro que emplea el computador, su capacidad total y si puede su tamaño. Cuando hablamos del punto 2, 3 y 4, es de su computadora en el que ustedes, por el cual nos estamos comunicando, ¿sí? Determinar el tipo de memoria RAM, su capacidad máxima, velocidad, frecuencia y número de ranuras para expansión del computador. 3, intente describir cómo saber el tipo de disco duro que emplea ese computador, el computador donde usted se está conectando, su capacidad total y si puede su tamaño. Y cuarto, describir qué marca, tipo de procesador, velocidad, frecuencia y número de bits tiene el computador. Esos serían los 4 puntos básicos del taller. Y como opcional, si quieren, describa brevemente los componentes funcionales de un computador, enumeren al menos 5 dentro de los principales argumentando su necesidad de uso. Ese es el taller. Entonces, manos a la obra,
Y bueno, aquí estoy pendiente por cualquier pregunta. Me dispensan un momentico. Ya vengo en medio minuto, un minuto, regreso y cualquier pregunta con gusto. Recuerden que el quiz se abre a las 8:45. Bueno, aquí estoy de regreso. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, con mucho gusto.